Entonces, recuerden que para desarrollar un test de hipótesis teníamos que, de forma general, después les dije que uno podía, después con el automatismo, pues omitía este paso a paso, pero más o menos esas son la secuencia de pasos que debe llevar a cabo para desarrollar un test de hipótesis. Lo primero que tenemos que tener es una hipótesis de investigación, es decir, una intención de algo que queremos probar, ¿cierto? Esa hipótesis de investigación la vamos a traducir en hipótesis estadísticas, ¿sí? En hipótesis estadísticas, es decir, en eso que llamamos la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Ahí nos toca identificar cuál es el parámetro bajo el cual recae la hipótesis, si es un promedio, una varianza, una proporción, y cuál es el valor o la forma de la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Recuerden que planteamos la semana anterior que esa hipótesis nula siempre debería ser una igualdad, mientras que la hipótesis alterna sí que podía ser una desigualdad, algo como mayor que, menor que o diferente que. Fijamos un nivel de significancia, hicimos una discusión alrededor de esto, que era el nivel de significancia o la probabilidad de error tipo 1, ¿recuerdan? Era la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando ella realmente es verdadera. Dijimos que hay unos valores, digamos, que se han establecido como unos valores de referencia a nivel mundial. Alfa igual al 5%, es un referente a nivel mundial, a veces el 1%, y que el valor que uno tome depende mucho de lo que implique equivocarse en el contexto de estudio en el cual está aplicando el test de hipótesis. Después, teniendo la hipótesis estadística, escogemos un estadístico de prueba. Un estadístico de prueba entre uno de los siguientes que les puse acá, ¿cierto? Si el problema de la hipótesis nula era sobre una media versus un valor objetivo, trabajábamos con un estadístico Z, ¿cierto? En el cual contrastábamos el promedio de los datos menos el valor de la hipótesis que habíamos puesto como hipótesis nula, dividido sobre una desviación estándar previamente conocida por la raíz del tamaño de la muestra, el número de datos, ¿cierto? Y dijimos que eso se llama un test Z, ¿sí? Y para aplicar el test Z, nosotros tendríamos que conocer de antemano la desviación estándar. Cuando no conocemos de antemano esa desviación estándar, sino que tenemos que usar los mismos datos para calcularla o estimarla, entonces ya no usamos un test Z, sino que empleamos un test T de student, ¿cierto? La expresión es muy similar, x barra menos mu sub 0 sobre s sobre raíz de n, es muy similar la expresión de z y de t, lo único que cambia es que esto es un valor que yo conocía sin necesidad de tomar datos, lo conozco desde la historia, mientras que eso es un valor que yo tuve que calcular con los mismos datos, ¿vale? Entonces, esto se contrasta contra una distribución T de student y el T se llama un test T para comprobar la media de una sola población, ¿sí? Si la hipótesis era sobre una proporción, es decir, porcentaje de individuos que presentan cierta condición, P igual a P sub 0 sería la hipótesis nula y el estadístico a utilizar sería este. P sub 0 aquí es el valor que tenemos en la hipótesis nula, N el tamaño de muestra y P gorrito el valor que nos dio esa proporción en la muestra que hemos analizado, ¿sí? Siempre se usa una prueba Z para comparar una proporción contra un valor objetivo. Aquí no tendremos esta disyuntiva entre si utilizo Z o utilizo T. Aquí siempre se usará Z, existe una sola forma de hacerlo. Y unos estadísticos un poquito más elaborados para cuando ya la intención no es comparar una media contra un valor de referencia, sino comparar la media de dos poblaciones. Por ejemplo, salario promedio de los hombres, salario promedio de las mujeres, y quiero saber si entre esos dos salarios promedios hay una diferencia de, ¿sí? Llamémosla de 100.000 pesos, 200.000 pesos, qué sé yo, un valor de referencia hipotético, ¿cierto? Para hacer esa prueba podemos utilizar el estadístico Z o el estadístico T, ¿sí? Nuevamente, Z, si yo conozco la varianza de antemano, esta varianza para el primer grupo y esta varianza para el segundo grupo, ¿sí? Y si no la conozco, pues entonces, en lugar de usar la varianza conocida, calculo la varianza con los datos y utilizo estas S, ¿cierto? Es la única diferencia que hay entre este estadístico Z y este T, el conocimiento o desconocimiento de la varianza.
Cuando yo asumo que las varianzas son diferentes, entonces utilizo este estadístico y cuando asumo que las varianzas de los dos grupos son iguales, utilizo este estadístico. Se los dejo aquí formulado, pero la verdad es que ustedes no van a calcular nada con ese estadístico. Se los dejo simplemente para que sepan en qué se diferencia un Z de un T de varianzas distintas de un T de varianzas iguales, pero ustedes estos cálculos no lo van a hacer porque la idea es que lo hagamos con el software, en este caso vamos a hacerlo con el Megastat, para que nos entregue entonces, nos desarrolle todo este cálculo y nos entregue el valor para decidir. ¿Listo? Y si la prueba es de diferencia de proporciones, entonces tendríamos dos proporciones que queremos comprobar si existe una diferencia igual a D entre ellas. Esta D puede ser incluso un cero. Cuando planteamos que esto es igual a cero, quiere decir que estos dos valores son iguales. ¿Sí? Y el estadístico es un Z para comparación de dos proporciones y esa sería la expresión matemática. ¿Sí? Eso simplemente como para que recordemos el test de hipótesis. Entonces, volviendo a este paso, después de que nosotros planteamos la hipótesis estadística, mirando si es un promedio, si son dos promedios, si es una proporción, si son dos proporciones, podemos escoger el estadístico desde estas tablas, ¿cierto? Para que seleccionemos el estadístico adecuado y posteriormente lo que hacemos es definir la región de aceptación y región de rechazo. Con los datos, calcular el estadístico de prueba y compararlo con la región de aceptación y región de rechazo. Eso lo vimos la semana anterior. ¿Sí? Y dependiendo de si el estadístico cae sobre la zona de rechazo, rechazamos la hipótesis nula. Si cae sobre la zona de aceptación, aceptamos la hipótesis nula, ¿cierto? Y hablamos también un poco del valor P. Valor P entendido como un criterio de decisión alternativo a tener que hacer el test de hipótesis de forma gráfica. Las decisiones que vamos a tomar hoy las vamos a tomar más basadas en el valor P, ¿sí? Y vamos a ir entonces de una vez a los ejemplitos. Esto simplemente para que recordáramos lo que vimos la semana anterior. ¿Listo? Entonces vamos a ir a los ejemplos que están al final. Esos ejemplos son los que vamos a desarrollar. ¿Vale? Yo los he traído aquí al tablero para que lo empecemos a desarrollar. Lo más importante inicialmente es, a ver cómo quito este, de acá, ya. Lo más importante es hacer una buena lectura del texto que plantea el ejercicio e identificar allí varias cosas. Primero, la hipótesis de investigación. Tenemos que identificar cuál es la hipótesis de investigación. Después vamos a identificar, esto me deja escribir, cuál es el parámetro. Después de identificar el parámetro, entonces vamos a construir las hipótesis estadísticas. Vamos a fijar el nivel de significancia y vamos a escoger el estadístico de la prueba. Para todos los ejercicios vamos a utilizar este esquema. Hipótesis de investigación, parámetro, hipótesis estadística, nivel de significancia, estadística de la prueba y después nos vamos a ir al software para encontrar la solución. ¿Sí? El software nos va a entregar algo que para nosotros va a ser muy importante, que es el valor P. Y con ese valor P, nosotros vamos a tomar la decisión. Esos son todos los puntos que vamos a desarrollar para cada uno de los ejercicios. Voy a copiarlos para tenerlos por allí a mano y no tener que estarlos repitiendo. Los copiaré.
Aquí, a ver cómo me da el ingreso. Ya. Vamos a ir haciendo ejercicio por ejercicio. Vamos a leer el primer ejercicio. El primer ejercicio postula que habitualmente en la sangre de los mamíferos, que el calcio, perdón, se presenta habitualmente en sangre de los mamíferos en concentraciones de alrededor de 6 miligramos por cada 100 mililitros del total de sangre. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? En promedio, los mamíferos tienen concentraciones de calcio aproximadamente 6 miligramos por 100 mililitros. Se han realizado una serie de 9 pruebas sobre un paciente y eso entregó una media muestral. Noten el siguiente, esto es una media muestral. ¿Qué quiere decir? Fue extraída de una muestra de cuánto tamaño, de tamaño 9, ¿cierto? Del volumen, y esa muestra entregó una media de 6.2, ¿sí? Y una desviación estándar, que también es de la muestra, de 2, ¿sí? Noten que este 6.2 en la muestra parece ligeramente superior a la referencia que tenemos para los mamíferos en condiciones normales. Es decir, los mamíferos en condiciones normales tienen generalmente 6 miligramos en media, pero esta muestra nos ha entregado una muestra de 6.2 sobre un paciente. Esto pues parece ser ligeramente superior al 6 que tenemos de referencia. La pregunta que tenemos que resolver a través de un test de hipótesis es si existe evidencia para, con un nivel de significancia del 5%, ese también es un dato importante, ¿sí? De que el nivel medio de calcio para este paciente sea más alto de lo normal. ¿Vale? Ese es todo el ejercicio. Un valor de referencia, 6 miligramos, unos datos de una muestra, n igual 9, la media muestral 6.2, la desviación estándar 2. Queremos hacer una prueba del nivel de significancia del 5% para verificar que el nivel medio de calcio para este paciente sea más alto de lo normal. Entonces, según lo que les mencioné ahora de los pasos que debemos seguir para resolver un test de hipótesis, eh, tendremos entonces lo siguiente. Déjenme, primero le quito estos reglones. Ya está. ¿Cuál es la hipótesis de investigación aquí? Pues la pregunta que queremos resolver. ¿Sí? Lo podemos escribir en términos de pregunta. Generalmente una hipótesis se escribe en términos de afirmación. Algo sucede con este tablerito hoy. ¿La hipótesis cuál es? El nivel promedio de calcio en el paciente es superior o más alto que el nivel normal. Vamos a llamarlo normal como la distribución normal, llamémoslo que el nivel habitual. Es decir, que este individuo tiene mayor cantidad promedio de calcio que lo que habitualmente tienen los mamíferos. ¿Sí? Esta es la hipótesis de investigación. Miren que esto no está escrito en términos estadísticos, lo único que puede parecer estadístico es esto de un promedio, pero generalmente se escribe en términos del contexto de estudio. ¿Sí? El parámetro, recuerden, siempre vamos a preguntarnos si es una media, recuerden que la denotamos nosotros cuando es una media, la denotamos como, voy a utilizar por aquí una ecuacióncita, símbolo, perdón, la denotamos como mu, ¿sí? Es una desviación estándar, a esa la llamamos, no lo tengo aquí, entonces vamos a la ecuación para que la encontremos, a esa la llamamos sigma, ¿sí? O si es una proporción,
A esa la llamamos P. Nuestros ejercicios no van a salir de aquí, de ser promedios, desviación estándar o proporción. Lo que tenemos que identificar es en este texto de la hipótesis de investigación, ¿sí? ¿Cuál es el valor que está aquí, el parámetro que está asociado a esta hipótesis de investigación? En este caso, no es una desviación estándar, no es una proporción, sino que es una media. ¿Vale? Esa será nuestra selección. Una media porque lo que se plantea aquí es que el nivel promedio de calcio en el paciente es más alto que el nivel habitual. ¿Listo? Entonces ya sabemos que es una hipótesis sobre una media que está probando el nivel promedio de calcio en una población, ¿cierto? Y ahora procederemos entonces a calcular esto como dos hipótesis, a traducirla en dos hipótesis. Una hipótesis nula versus una hipótesis alterna. Necesitamos esto, ¿cierto? Si nosotros le pusiéramos a esto una ecuación matemática, a esta hipótesis de investigación, ¿cierto? Lo que estaríamos planteando es que existe un nivel promedio, este que voy a poner aquí, existe un nivel promedio, ¿sí? Que es más alto quiere decir que es mayor que el nivel habitual. Ah, y el nivel habitual lo tenemos acá, ¿cierto? El calcio se presenta normalmente o habitualmente en concentraciones alrededor de 6. Es decir, que eso que pusimos acá arriba, el nivel promedio de calcio en el paciente es más alto que el nivel habitual, en términos matemáticos o estadísticos, es equivalente a plantear que mu es mayor que 6. ¿Vale? Ya teniendo ese planteamiento de esa forma, ese planteamiento estadístico, ahora tenemos que dividirlo en hipótesis nula e hipótesis alterna. Recuerden que esta hipótesis nula solo recibe igualdad. ¿Sí? Téngalo muy presente. ¿Sí? Y esta de acá admite desigualdades. ¿Listo? Entonces, la hipótesis de investigación, esta, que la hemos traducido, debe quedar en una de estas dos. Pero cuando intento ponerla aquí, aparece esta restricción. Solo igualdad. Entonces, esta hipótesis, que es la que yo quiero probar, no la puedo traer a la hipótesis nula y necesariamente se tiene que venir aquí a la hipótesis alterna. Mu mayor que 6 es la hipótesis alterna, ¿cierto? Y acá no me queda otra alternativa sino colocar la hipótesis en términos de igualdad. Mu igual a 6. Les tengo una hipótesis ya estadísticas probando h sub 0 de que mu es igual a 6 versus mu mayor que 6. ¿Listo? El nivel de significancia, que es lo que hemos llamado, denotado como alfa, ¿cierto? En nuestro caso nos dice que debe ser del 5%, ¿sí? 5% o lo que es lo mismo, 0.05, ¿sí? Y ahora ya que tenemos la hipótesis nula, mu igual a 6, podríamos venir aquí a estas tablas que teníamos en la presentación, ¿recuerdan? Y ver esa hipótesis nula, ¿cuál se parece? ¿Cierto? Como es una sola población, noten que nuestra hipótesis nula es esta, ¿cierto? Siendo esta, lo podemos probar como una Z o como una T. ¿Cómo decidiremos si es una Z o una T? Pues lo decide la varianza. Esta varianza o esta desviación estándar, perdón, esta desviación estándar, ¿la conocíamos nosotros anteriormente o tuvimos que utilizar los datos para calcularla?
No le está dando el problema, ¿cierto? El problema no la da, pero mira de dónde nos dice que proviene. El problema dice una serie de 9 pruebas, es decir, una muestra, entregó un resultado de 6.2 como muestra, ¿cierto? Y desviación estándar de 2, es decir, que esto viene de dónde? De estas 9 pruebas que son nuestra media, ¿vale? Perdón, que son nuestra muestra, perdón. Es decir, que nosotros, previo a tener datos, no teníamos la desviación estándar. La tuvimos que sacar de la muestra. ¿Listo? Entonces, esto nos lleva entonces a identificar que no podemos utilizar este estadístico Z. Por lo general en investigación, el estadístico Z no suele ser utilizado porque nadie te anda soplando antes de tomar los datos cuál es la desviación estándar. Generalmente tú tienes que tomar datos para hacer el cálculo de esa desviación estándar. Entonces terminamos en una prueba basada en el estadístico T. ¿Sí? Esto es lo más importante aquí. Seleccionarlo, no se preocupen por el cálculo. Yo a ver si lo puedo copiar y pegar acá, solo porque les quede como referencia. A ver si me lo permite. Sí, sí me lo dejó pegar. Entonces es un estadístico T. Le voy a colocar aquí. Es una prueba. O sea, aquí llegó Manuel. Sobre una media y la varianza o la desviación, cualquiera de los dos, proviene de un cálculo realizado sobre los datos. Por esa razón utilizaremos entonces ese estadístico T. ¿Listo? Ya sabiendo que es un estadístico T, miren que el estadístico T nos va a pedir entonces el valor de mu sub 0 para poder ir al software, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos que darle a este estadístico T el valor de la hipótesis nula, ¿cierto? Mu igual a 6. Este 6 sería el que habría que reemplazar aquí donde dice mu sub 0. Le hemos puesto mu sub 0 porque es la media que se plantea en la hipótesis nula, ¿cierto? Necesitamos también este valor promedio. Vamos a ver qué rato me está dando problemas para escribirlo. Mu, necesitamos el promedio de la muestra. ¿Sí? El ejercicio acá nos dice que hicieron 9 pruebas y que el promedio fue 6.2. 6.2, ¿sí? Necesitamos la desviación de la muestra. ¿Vale? Acá el ejercicio nos dice que la desviación estándar de estos 9 daticos fue 2, ¿sí? Y necesitamos el n, un n minúscula, el tamaño de la muestra, n igual a 9. Esta n debe ser minúscula. Este software resabiado no me la deja dejar me permite dejarla en minúscula. Por favor, esto que estoy colocando aquí es esta misma n de acá, ¿sí? Una n minúscula. N igual a 9. Con estos datos de la muestra, yo ya puedo ir al software, ¿sí? ¿Cómo sé que son estos datos? Porque como ya conozco el estadístico, sé que el estadístico, sea el software que sea, me va a pedir la media hipotética, el promedio de la muestra, que es este X barra, la desviación de la muestra, que es esta S, y el N, que es 9. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahora con estos datos nos vamos a ir al Megastat para resolver este test de hipótesis. Recuerden que lo que estamos probando es que la media o que el promedio es mayor que 6. En este caso el promedio
de concentración de calcio. ¿Listo? Vamos a colocarlo aquí en Megastat. Megastat nos va a pedir el promedio. Lo colocamos por aquí, en algún lugar. Promedio, la desviación y el tamaño de la muestra. 6.2, 2 y 9. Recuerden que todo esto viene de la muestra de datos. ¿Sí? Y además, no sé por qué lo hace, pero nos pide una etiqueta para la variable. Voy a ponerla por acá. Esta etiqueta no es más que el nombre de la variable. ¿Sí? No la necesita para nada, pero él la pide para poder rotular después el resultado. Entonces ya esta tablita es la que tendríamos que construir para un test de una media. Profe, perdón, yo me quedé viendo el tablero, no sé si... Ah, ya. Es que me cambié de pantalla, sí. Sí, ya, ahora Gracias, sí. William. Gracias, William. La estaba haciendo por acá. Entonces, esta es la tablita que tenemos que hacer. Voy a ampliarla aquí un poquito. Es una tablita con los valores que les mostré ahorita. ¿Sí? Etiqueta le he puesto calcio porque así se llama la variable, ¿cierto? Concentración de calcio. El promedio, todo esto que les estoy colocando aquí, proviene de los datos, ¿sí? De la muestra de datos. Entonces, el promedio observado, 6.2, la desviación estándar, 2, y el tamaño de la muestra, 9. ¿Listo? Con estos datos ingresados en Megastat, pues ya podríamos pedirle que nos haga el test de hipótesis. Vamos aquí a Megastat. En esta parte que dice test de hipótesis, ¿sí? Él me habilita varios test de hipótesis, varias formas. Esto es como equivalente a tener, ¿recuerdan de la galería de estadísticos de prueba que teníamos aquí? Pues esa galería tiene que ver con esto. Esta es una media contra un valor objetivo, una proporción contra una proporción objetivo. En este otro caso, dos medias, dos proporciones, ¿cierto? Pues a Megastat tenemos que indicarle esto. El problema que nosotros estamos probando, ¿cuál es? ¿Es de una media contra un valor hipotético? ¿Es para comparar la media de dos grupos? ¿Es de una proporción contra un valor hipotético? ¿O es para comparar dos proporciones? ¿Sí? Pues nosotros estamos en este problema. Comparar una media contra un valor objetivo. Es decir, que en Megastat tendríamos que utilizar la primera opción. ¿Sí? Media versus un valor objetivo. ¿Vale? Él nos va a entregar, o nos va a pedir entonces ingresarle unos datos. Si tenemos los datos suelticos, es decir, cada uno de los datos asociados a las 9 muestras, pues los ingresamos aquí. Si no tenemos los datos sueltos, sino como yo los he presentado aquí, ya el promedio, la desviación y el tamaño de muestra resumidos, pues los ingreso por acá. ¿Listo? Y lo que me pide aquí entonces es ingresar la etiqueta, la media, la desviación y el tamaño de la muestra. ¿Sí? Por eso lo he organizado así previamente. Etiqueta, promedio, desviación y tamaño de la muestra. ¿Listo? Ingresamos esto aquí, etiqueta, promedio, desviación, tamaño de la muestra, ¿vale? Ya tenemos allí los valores para calcular el test de hipótesis. Me pide que aquí le especifique cuál es la media hipotética. Ah, pues la media hipotética es 6. El valor de igualdad que está en la hipótesis nula. Le ponemos 6, ¿cierto? Y sobre la hipótesis alternativa me pide que le identifique si es mayor que, diferente o menor que. Como no hemos planteado la hipótesis ya, entonces tenemos aquí la hipótesis alterna y la hipótesis alterna nos dice que es una hipótesis de mayor que, ¿cierto? Eso se lo especificamos aquí al Megastat, mayor que. ¿Listo? Y aquí
podemos escoger, recuerdan, entre test T o el test Z. ¿Recuerdan? Test T, si la varianza o la desviación estándar fue calculada con los mismos datos. Test Z, si yo tenía ya un conocimiento previo, no necesité de los datos para calcular esa varianza, ¿cierto? Nuestro caso, como lo habíamos puesto acá en el ejercicio, era un estadístico T, ¿sí? Entonces, escogemos el test T, ¿vale? Y aquí podríamos escogerle también el nivel de significancia, por ejemplo, al 95%, al 99%, al 90%. En nuestro caso puede ser al 95%, porque acá escogimos el nivel de significancia del 5, el complemento será el nivel de confianza, es decir, 95. ¿Sí? Podríamos escoger este 95 y ya tenemos todo para el test de hipótesis. Al terminar, Megasta entonces nos entrega este resultado del test de hipótesis. ¿Vale? Yo lo voy a copiar, a ver si me lo deja pegar después como imagen para que les quede también allá guardado. Ajá. Lo pegaría aquí como imagen, este es el resultado y me lo voy a llevar entonces aquí como resultado. ¿Sí? Ese es el resultado que nos entregó el Megastat, ¿no? ¿Listo? Aquí tenemos el resultado de Megastat. ¿Vale? Lo más importante de aquí, ellos aquí repiten los datos de entrada. Lo más importante de aquí es esto que está acá, que se llama valor P. Valor P, dice aquí, de una cola superior. One-tailed upper, una cola superior. ¿Por qué es de una cola superior? Pues porque la hipótesis alterna que nosotros le introdujimos fue en la alternativa mayor que, por eso lo reporta como de una cola superior. El valor P entonces será 0.3859. ¿Sí? Y la decisión, esto es lo más importante, y la decisión recuerden que es más bien sencilla. ¿Sí? ¿Cómo se decide en un test de hipótesis? Basado en el valor P. Si el valor P mayor que este valorcito alfa, entonces se acepta H sub 0. Si sucede lo contrario, es decir, si en lugar, perdón, nuevamente es difícil copiar aquí. Si lo que sucede es que es menor que alfa, entonces se rechaza H sub 0. Como ya tenemos los resultados, este es el criterio de decisión. Va a funcionar así para cualquier test de hipótesis, ¿cierto? Pues ahora lo aplicamos para nuestros datos. En nuestros datos tenemos que punto 3859, que fue nuestro valor P, punto 3859 es mayor que 0.05, ¿sí? Que fue nuestro nivel de significancia. Según esto, entonces nosotros rechazamos
H sub 0. ¿Vale? Con esto rechazamos H sub 0. ¿Vale? Pero como esto H sub 0 es una cosa muy estadística y el problema original no era estadístico, tenía un contexto, pues ya habiendo rechazado H sub 0, ahora tenemos Profe, que devolvernos. ¿Sí, William? perdón, es que no se me perdí ahí, ¿cómo así? O sea, como 0.3859 es mayor que 0.05 se rechaza, Se rechaza, perdón, se se acepta. acepta. Ah, sí, sí, Cristian. William, se acepta. Sí, ahí me estaba enredando. Se acepta que suceda, perdón. ¿Sí? Es este criterio que saca. Ajá. Se acepta H sub 0. ¿Listo? Gracias. H sub 0 es una hipótesis que nosotros nos inventamos de forma estadística para poder hacer ese procedimiento. Pero cuando el problema empezó, H sub 0 y H sub A no existían. ¿Sí? ¿Por qué les llamo la atención sobre esto? Pues porque al final lo que nosotros tenemos que entregar son resultados en los términos en los cuales está planteada la hipótesis de investigación. ¿Sí? Esto de se rechaza y se acepta H sub 0 es simplemente un paso intermedio, pero ahora tenemos que devolver ese paso intermedio al resultado final. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Si nosotros hemos aceptado H sub 0, siendo este nuestro resultado, ¿sí? Si aceptamos H sub 0 es porque nosotros aceptamos esto, ¿cierto? Y esto implica que nosotros rechazamos esto. Esto que está aquí ha sido rechazado y coincide con esto, ¿cierto? Y esto era el planteamiento de esta hipótesis, ¿sí? Es decir, la representación numérica de esta hipótesis, es decir, que lo que hemos hecho es rechazar esto, ¿sí? Esta será la conclusión, ¿vale? La voy a escribir por aquí abajo. Entonces, la conclusión se escribe siempre de forma muy respetuosa, siempre llamando, acudiendo a la evidencia de los datos. Entonces, según los datos obtenidos, no existe suficiente evidencia para pensar que el nivel promedio de concentración de calcio del individuo de estudio es superior al nivel de concentración habitual. ¿Vale? Esta es la parte más importante, esta conclusión. ¿Listo? Todo lo demás, todo lo que hicimos nosotros desde esta hipótesis de investigación, todos estos intermedios fueron como procedimientos estadísticos que al final pues son importantes para llegar a tomar la decisión, pero en el reporte de sus investigaciones lo que debe estar es el planteamiento de la hipótesis y la conclusión. ¿Sí? Planteamos una hipótesis de que el nivel promedio de calcio en el paciente es más alto que el nivel habitual. Lo que hemos llegado es a la conclusión de que la evidencia no es suficiente para respaldar esta hipótesis. Por eso siempre que hablemos de la conclusión, hablaremos, nos referiremos a los datos. Según los datos obtenidos, los datos son evidencia, no existe la suficiente evidencia para pensar que el nivel promedio de concentración de calcio en el individuo de estudio es superior al nivel de concentración habitual para los mamíferos. ¿Listo? Y ahora sí ya hemos terminado todo el test de hipótesis. ¿Dale? ¿Preguntas allí, muchachos?
No. Bueno, sigamos entonces con otro ejercicio y ahí vamos afinando entonces. Ejercicio 2. Tenemos una referencia que plantea que el peso medio de las mujeres de 30 a 40 años es de 53 kilogramos. ¿Sí? Esa es la referencia. Un estudio realizado en 56 mujeres de este mismo rango de edad que siguen una dieta vegetariana. ¿Sí? Estas mujeres siguen una dieta vegetariana, si tienen otro tipo de dieta, nos entrega un promedio de 50. Este promedio está asociado a las 56 mujeres que conforman la muestra. Este es el tamaño de muestra, este es el promedio observado en las 56 mujeres, 50 kilogramos y desviación de 5. Pregunta, ¿esta desviación de 5 proviene de los datos o proviene de un conocimiento previo? Según de los datos. Es decir, que lo que nos está indicando es que la varianza o la desviación no la conocíamos previamente, fue calculada con los datos. ¿Listo? Y ahora, entonces nos planteamos si la dieta modifica el peso medio. Esta es la pregunta de investigación. ¿Listo? Entonces, generalmente esa pregunta de investigación es la que nosotros planteamos de forma ya no interrogativa, sino afirmativa como hipótesis de investigación. A ver cómo hacer para que me deje ingresar aquí. Vamos a plantearla aquí como hipótesis de investigación. ¿Sí? Esta misma pregunta, siempre del texto ustedes tienen que sacar una pregunta. A esa pregunta le quitan los signos de pregunta, la colocan en forma afirmativa, en formato afirmativo, y ese es la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación será entonces la dieta vegetariana modifica el peso medio en las mujeres que siguen esa dieta. ¿Vale? Aquí algún investigador diría, no, pero ¿por qué vamos a probar que lo modifica? ¿Por qué mejor no probamos simplemente que lo reduce? Porque al final el objetivo de una dieta basada en vegetales es reducir el peso, ¿cierto? Entonces un investigador podría decir, no, a mí no me interesa probar que modifica el peso medio, estoy interesado en probar es que disminuye el peso medio, ¿cierto? Ah, pues entonces aquí cambiaríamos la hipótesis de investigación por, en lugar de modifica, vendría aquí disminuye. Noten que cuando modifica, le estamos dando dos posibilidades. Modifica bien sea para incrementar el peso medio o para reducir el peso medio, ¿vale? Entonces, sería una hipótesis de dos colas, mientras que cuando le colocamos disminuye, solamente tenemos una posibilidad. Disminuye el peso y no tenemos otra alternativa, es una hipótesis de una cola. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues voy a respetar lo que está aquí enunciado inicialmente. Modifica, ¿sí? El parámetro que estamos estudiando es una variable cuantitativa que es el peso, ¿cierto? Y el parámetro es el peso medio de las mujeres que siguen la dieta. ¿Sí? No únicamente de la muestra, porque la muestra el peso medio ya lo conocemos. De estas 56 el peso medio fue 50. Esos pesos medios lo estamos planteando como un parámetro asociado a una población, en este caso, lo denotamos como mu porque es de una población de las mujeres, pero no de las mujeres de la muestra, sino de todas las mujeres que siguen la dieta. Este es el parámetro, mu. ¿Listo? Cuando hemos identificado el parámetro, entonces nosotros podemos escribir la hipótesis de investigación en términos de mu, ¿cierto? Como aquí hablamos de que modifica el peso, que modifica el peso quiere decir entonces
que ese parámetro mu, ¿cierto? Si lo modifica ese parámetro mu, tiene que ser diferente, que es que el peso habitual era de 53. Si la dieta modifica el peso habitual, pues entonces el parámetro mu tiene que ser diferente de 53. Este es el dato de referencia. Entonces ya tenemos aquí nuestra hipótesis de investigación escrita en palabras del contexto y escrita en términos estadísticos. ¿Listo? Para todos es claro, ¿no? Que esto era un parámetro promedio. ¿Vale? Y ahora entonces vamos a plantear las hipótesis estadísticas. Recuerden, creo que significa H sub 0. Y luego por acá, la hipótesis alterna. Dijimos que la hipótesis nula solo nos recibe igualdades y tenemos una hipótesis de investigación que es de diferente que. Ojalá yo pudiera poner esta hipótesis aquí, siempre en la hipótesis nula, pero la restricción de igualdad no me lo permite. Entonces esta hipótesis me toca por fuerza mayor que traerlo a la hipótesis alterna, ¿cierto? Por la restricción de igualdad que tiene la hipótesis nula. Y en la hipótesis nula, entonces probaremos que es igual. Pues ahora tendremos un test estadístico que se encargará de probar si la media de todas las mujeres que practican la dieta vegetariana sería de 53 kilos, como es en toda la población general, o si es diferente de 53. ¿Listo? Ya tenemos la hipótesis estadísticas planteadas, ¿cierto? Ahora, entonces vamos a mirar cuál es el nivel de significancia. El nivel de significancia, alfa, lo podemos fijar nosotros. Yo no voy a ahondar mucho ahora en esta discusión, en sus investigaciones. Ustedes sí deberían ahondar en esa discusión. ¿Cuál es el nivel adecuado para la significancia? 5%, 1%. Tendríamos que valorar aquí qué impacto tendría decir que la dieta modifica el peso cuando realmente no genera esa modificación. Probablemente lo que tendríamos es un masivo uso de la dieta y de una dieta que no tiene ningún resultado. Entonces podríamos cuidarnos un poco de ese efecto y trabajar con un nivel de significancia, por ejemplo, del 1%. Fijar esto, recuerden que es una labor del investigador y que puede ser distinto de un contexto a otro. Siempre tendrán que tener en cuenta cuál es la implicación que tiene equivocarse en la dirección de rechazar la hipótesis nula cuando ella es verdadera. ¿Listo? Seguimos entonces con el estadístico de prueba. Nuevamente dijimos de acá de nuestra presentación, estamos probando una sola población de mujeres que siguen la dieta, estamos probando si mu es igual o distinto a 53 y nuevamente tenemos el estadístico Z o el estadístico T. Si conociéramos la varianza de antemano, sería Z. Si tuvimos que calcular la varianza o la desviación desde los datos, será un estadístico T. En este caso, también esta desviación de 5 proviene de los datos y entonces el estadístico nuevamente será un estadístico T. La razón exactamente la misma. Una prueba sobre un promedio con varianza desconocida. Ah, no quieres pegarlo. ¿Listo? Y ahora pues vamos al software a buscar la solución. Antes de ir al software, pues ya sabemos que el software nos va a pedir estos elementos, ¿no? Para una prueba de promedio.
mu hipotético, en este caso es 53. El promedio observado en la muestra, que fue de 50, ¿cierto? Noten que la referencia es 53 y lo que hemos observado en la muestra es de 50, da como ciertos indicios de que sí hay una reducción de peso, pero el test de hipótesis lo que hace es corroborar si esa reducción es significativa, es decir, si reducir 3 kilos es estadísticamente significante. ¿Vale? Eso es lo que intenta hacer el test de hipótesis. La desviación es de 5, ¿sí? Y el tamaño de la muestra en este caso es de 56. Con estos datos, entonces vamos a ir al Megastat, ¿vale? Yo ahora entonces voy a utilizar la misma estructura, voy a cambiar esto aquí por peso. El promedio entonces será 50 de la muestra, recuerden, ¿sí? Los datos 56 y la desviación 5. Y nuevamente vamos a Megastat y estamos en esta misma prueba. Un promedio contra un valor hipotético. La media es igual a 53, ¿cierto? Es lo que queremos probar. Ingresamos aquí por esta parte. No tengo ni que modificar esta estructura, ¿cierto? Por datos resumidos. Entonces, ingreso. Ahora se llama peso. Promedio 50, desviación 5, tamaño de muestra 56, ¿sí? El valor hipotético ya no es 6 como en el ejercicio anterior, sino que es 53, ¿cierto? Ese es el valor hipotético, mu igual a 53. Y la alternativa ya no es mayor que, porque ahora tenemos esta alternativa, ¿sí? ¿Diferente que mu diferente de 53, pues vengo aquí y le digo, no, no es mayor, tampoco es menor, es no igual o diferente, ¿sí? No igual. Y seleccionamos el estadístico T o el test T. Y aquí habíamos seleccionado un nivel de significancia del 1%. A eso es equivalente a tomar un nivel de confianza del 99%. ¿Listo? Miren cómo todos los datos que teníamos en el enunciado lo hemos puesto cada uno en su lugar. Y ahora sí, tenemos el resultado del test. Ese es el resultado del anterior. ¿Sí? Y tenemos aquí el resultado del test. Miren. ¿Vale? Entonces, voy a copiar y pegar como una imagen para poder que les quede a ustedes en el tablerito. No. Está aquí. Esto que ustedes ven subrayado de aquí como en resaltado, no fue casualidad. Vieron que en el caso anterior él no lo resaltó. En este caso, aquí donde estaba el valor P, que es el resultado del ejercicio anterior, no fue resaltado. Aquí sí que fue resaltado. Ya vamos a ver por qué fue resaltado. Tenemos aquí el resultado de nuestro test. Y a bajar un poco esto. Ese es el resultado de Megastat. ¿Vale? Y entonces tenemos que el valor P fue igual a 0.0000, ¿cierto? 369. Esto es lo que significa 3.69 en notación exponencial a la menos 0.5. Es decir, que del punto que debería estar aquí, yo me muevo 1, 2, 3, 4, 5 posiciones para ubicar en la verdadera ubicación del punto. ¿Sí? Esto es una ubicación falsa en notación científica. ¿Sí? Nos desplazamos 5 unidades hacia la izquierda para ubicar la verdadera ubicación decimal. Y la decisión, pues utilizando la misma regla anterior, lo que tenemos ahora es que el valor P es menor que el alfa, ¿cierto que sí? Tenemos un valor P muy pequeñito, un valor de alfa
del 1, ¿cierto? Pueden ubicarlo aquí si quieren, para que quede más documentado, 0.69 es menor que el alfa, que era de 0.01, ¿cierto? Y entonces la decisión es, cuando valor P es muy pequeñito, es rechazar la hipótesis nula. Esta es la decisión. Rechazamos la hipótesis nula. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos aquí ha sido nuestra decisión estadística. Qué pena bajarlo un poco para que no. Esta es nuestra decisión estadística, ahí no podrá quedar, porque recuerden, una vez rechazamos la hipótesis nula, entonces nos tenemos que devolver al planteamiento inicial y ahora decimos, no, mire, es que el test estadístico nos dijo que rechazáramos la hipótesis nula, por tanto esto es falso, y si rechazamos la hipótesis nula es porque hemos aceptado esto, ¿cierto? Y esto que está aquí coincide con esto, que a su vez coincide con la hipótesis de investigación. Es decir, que esto es cierto. ¿Vale? Todo eso para llegar a la conclusión de que esto que planteamos como hipótesis puede ser considerado cierto. ¿Vale? Y al final, entonces, tendremos nuestra conclusión. Según los datos recogidos en el ensayo, el ensayo experimental, ¿cuál ensayo experimental? Pues haberle dado la dieta a 56 mujeres, ¿cierto? Se puede concluir que la dieta de las mujeres que realizan la dieta tienen una modificación significativa del peso corporal o del peso. ¿Listo? ¿Vale? La razón por la cual Megastab lo subrayaba aquí con colorcitos es justamente porque era un valor P muy pequeño que llevaba a rechazar la hipótesis nula. Como aquí le habíamos puesto 99, él de una vez puede hacer la comparación. Valor P menor que el 1%, que es el complemento a esto, lo pinta de colores como para anunciarnos de que lo que hay ahí es un rechazo de la hipótesis nula. ¿Vale? Miren ustedes que lo que se hace con las test de hipótesis es muy algorítmico. Lo más importante aquí es plantear la hipótesis adecuadamente, seleccionar bien el estadístico, lo demás lo hace el software y luego traducir esta decisión que es tan estadística, aceptar, rechazar una hipótesis, pues traducirla a esto que es una conclusión de contexto. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno. Los ejercicios que ustedes tienen en el taller, todos tienen más o menos, bueno, todos llevan a resolver cosas con esta misma estructura. ¿Vale? Si no hay preguntas, voy a pasar a un ejercicio más. Y ahora vamos a ir mirando si... Profe, una pregunta. Sí, William. ¿Los ejercicios que están propuestos en el taller también vienen propuestos con el nivel de significancia o eso lo Sí, establecemos? creo que en casi todos los ejercicios ya está puesto el nivel de significancia. Habrá uno por ahí que no lo tienen y ustedes tendrán libertad de ponerlo. Listo, profe, gracias. Bueno. Entonces vamos a mirar el siguiente ejercicio.
Casi siempre los ejercicios traen una referencia y luego datos de una muestra. Se sabe que el 70% de los pacientes internados en un hospital de trauma requieren de algún tipo de intervención quirúrgica. Es decir, cuando llega a un hospital de trauma un paciente, el 70% de ellos han requerido una intervención quirúrgica. Noten que aquí esto ya no es un promedio, esto es una proporción o un porcentaje. Y es un porcentaje de referencia, ¿cierto? Traído de datos históricos. Para determinar si un nuevo método de fisioterapia reduce el porcentaje de intervenciones, se aplica este a 30 pacientes. Esto es una muestra. 30 pacientes, n igual a 30, de los cuales 17 requirieron alguna intervención quirúrgica. Es decir, 17 de 30, poco más de la mitad, requirieron de alguna intervención quirúrgica. Según estos datos, ustedes deben verificar si existen razones suficientes para afirmar que el método de fisioterapia es eficiente. ¿Eficiente en qué sentido? Eficiente en el sentido de reducir la necesidad de tener que hacer intervenciones quirúrgicas. ¿Vale? Entonces tenemos aquí una hipótesis de investigación. ¿Qué es lo que queremos probar? Queremos probar que el método de fisioterapia es eficiente para reducir el porcentaje de intervenciones quirúrgicas. ¿Sí? El método de fisioterapia es eficiente para reducir el porcentaje de intervenciones quirúrgicas. Oiga, recuerden que hay muchas formas de escribir algo similar, o sea que ustedes podrían escribir esto incluso más bonito que lo que yo lo estoy escribiendo acá. Yo aquí simplemente estoy dando la idea central, pero alguien podría ser un poquito más técnico y colocar una hipótesis un poco más elaborada, pero al final lo que queremos probar es que hay una reducción en ese porcentaje de intervenciones quirúrgicas. ¿Vale? El parámetro. Lo que queremos probar es un promedio. No, en este caso es un porcentaje. Un porcentaje o proporción, son términos similares, ¿cierto? Proporción o porcentaje. Es decir, que el parámetro entonces es una P mayúscula. ¿Sí? Noten que este método de fisioterapia no se aplicó a todos, se aplicó únicamente a 30. Si nosotros lo hubiéramos aplicado a todos, tendríamos P mayúscula, pero como lo aplicamos en una muestrica, no tenemos P mayúscula, sino P con gorrito, ¿cierto? Entonces, lo que queremos probar es que esta P, ¿cierto? Es como respecto al 70%. El método de fisioterapia, voy a escribirlo por aquí, es eficiente para reducir el porcentaje de intervenciones quirúrgicas. Entonces esto quiere decir que si el método es eficiente, entonces esta P, que antes era del 70% cuando no había método de fisioterapia, con el método de fisioterapia ahora debe ser menor a 0.70. ¿Listo? Y ya tengo aquí mi hipótesis de investigación traducida en términos estadísticos. ¿Sí? De aquí para acá, entonces se viene el procedimiento estadístico. Esta hipótesis de investigación, identificar el parámetro, traducirla en términos estadísticos y ahora sí se viene el procedimiento estadístico. ¿Sí? El procedimiento estadístico dice entonces, plantea una hipótesis nula. Plantea una hipótesis nula en este caso y plantea una hipótesis alternativa. ¿Vale? Nuevamente, tenemos esta hipótesis. Cuando la intento poner aquí en la hipótesis nula, me dice, no se puede poner aquí, ¿cierto? Eso no me lo permite, ¿por qué? Porque aquí solamente caben igualdades, es decir, aquí solamente cabría P igual
a 0.7, pero traerla aquí sí que es posible, ¿cierto? Eso sería P menor que 0.7. ¿Listo? Voy a borrarlo. Para que nos quede escrito. P menor que 0.7, ¿cierto? Fue haber traído esta hipótesis aquí. Y acá pues pruebo que P es igual a 0.7. ¿Listo? Ya tengo aquí hipótesis nulas y alternas. Acá el ejercicio me decía que verifique la hipótesis con un nivel de confianza del 95. Ah, pues entonces eso quiere decir que usaremos un alfa del complemento, 0.05. ¿Vale? Noten que en esta hipótesis ya no tenemos como en la anterior, ¿recuerdan? En la anterior que teníamos, un promedio contra un valor objetivo. ¿Sí? El peso era una variable cuantitativa, su resumen es el peso medio. Aquí tenemos que a cada paciente se le hace o no se le hace intervención, no se puede resumir en un promedio, se resume como una proporción, y lo que tenemos es una proporción comparada contra un valor objetivo. Por tanto, al momento de escoger el estadístico de prueba, nos venimos aquí y nos damos cuenta que no estamos en esta situación, sino que estamos en esta situación. P igual a P sub 0, donde P sub 0 será 0.7 y P menor que 0.7, que es el mismo P sub 0. Este es el estadístico y esta es una prueba Z, pero ya no para promedio, sino para una proporción. Entonces colocamos aquí nuestro estadístico, ¿cierto? Le voy a colocar aquí el anuncio. La variable de estudio requiere, no requiere intervención, es un atributo. Entonces es un test de proporción. ¿Listo? Y ahora, como ya conozco cuál es el estadístico, entonces ya más o menos sé qué es lo que me va a pedir para hacer este cálculo. ¿Qué me va a pedir? Me va a pedir cuál es el P sub 0, ¿cierto? Que es este de la hipótesis nula, 0.7, ¿sí? Me va a pedir cuál es el tamaño de la muestra, que en este caso fueron 30 pacientes, y me va a pedir cuál fue la proporción sobre la muestra, ¿sí? Sobre la muestra, no esta de la hipótesis, la hipotética, sino la que se obtuvo en la muestra. Ah, pues esta no lo sé, pero sé que fueron 17 que tuvieron intervención quirúrgica de 30. Entonces le podemos decir que es 17 de 30, perdón, 17 dividido 30. A ver si eso nos da el resultado. Creo que sí. Esta es nuestra proporción. 0.56, 57. ¿Vale? Con esos daticos, miren, son los que me pide el estadístico de prueba, P sub 0, P sub 0, P sub 0, N, que es 30, y P gorrito, que es la proporción de la muestra, 0.5657. Ya con eso yo me puedo venir al Megastat e ingresarle esos datos. ¿Sí? Recuerden que ahora Megastat probablemente me va a pedir, voy a copiar esta tablita por aquí, ¿vale? La etiqueta es intervención quirúrgica. Esto no es tan importante, ustedes le pueden poner cualquier letra allí que quieran o IQ, eso no es tan importante, él simplemente es para entregar unas salidas más bonitas. Le ingresamos la proporción, como dijimos ahora eran 17 de 30 para que el Excel mismo haga el cálculo, ¿cierto? Tener que ingresar cifras decimales. Y el N, que era de 30. En el caso de proporciones, creo que son los únicos dos datos que se requieren, la proporción y el tamaño de la muestra. ¿Listo?
Y ahora con esto nos vamos a venir al Megastat nuevamente en el módulo de test de hipótesis, pero ya no vamos a ingresar por aquí, promedio versus valor objetivo, porque lo que tenemos es una proporción versus un valor hipotético, ¿cierto? Entonces ingresaremos es por aquí, ¿vale? Y ahora aquí me dice, ¿cuál es el P hipotético? Pues de nuestro ejercicio, el P hipotético es este, punto 7, el de la hipótesis nula, lo ponemos aquí, ¿cierto? Y acá me pregunta, ¿cuál fue el P observado? Pues este. Se lo puedo ingresar en datos, perdón, desde el teclado directamente o lo puedo dirigir a la celda, ¿sí? ¿Y cuál fue el tamaño de la muestra? Pues 30, ¿sí? Además me pregunta por la forma de la hipótesis alternativa. ¿Mayor que, diferente o menor que? ¿Cierto? Pues para tener seguridad vamos a ver nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento, esta es la hipótesis alternativa, ¿sí? Ella es menor que, ¿sí? Pues entonces ahora le diremos que es una hipótesis less than o menor que, ¿cierto? Y aquí le podemos colocar el nivel de significancia, el nivel de confianza que era del 95%, lo teníamos aquí, ¿cierto? 5% de significancia o 95% de confianza, ¿vale? Y con eso será suficiente para que él haga el test de hipótesis. Aquí se me fue un punto de más. Voy a corregirlo. Ya. Ya tenemos entonces allí el test de hipótesis. Nos entrega aquí, estos son los resultados del anterior. Nos entrega aquí el resultado. Entonces, el resultado del Megastat, mire que esta vez aquí está el valor P. No lo subrayó, ¿cierto? Recuerda que lo subraya generalmente cuando conlleva un rechazo. Entonces, para pegarlo como imagen para que lo analicemos allá en el tablero. Aquí está el resultado de Megastat, ¿sí? El valor P de todo esto, lo más importante es este valor P, ¿sí? El valor P fue de 0.0555, ¿vale? La decisión no la tenemos que ir volviendo ya interiorizada. Valor P que fue 0,555, pero aquí lo vamos a comparar contra el nivel alfa, que era de 0.05. ¿Cómo es este valor P respecto a alfa? Pues mayor que, por tanto, la decisión es, si valor P es mayor que alfa, se acepta la hipótesis nula, se acepta la hipótesis nula. Y tenemos aquí nuestro resultado, recuerden, nuestro resultado estadístico, ¿vale? Si se acepta la hipótesis nula, quiere decir entonces que aceptamos esta que es la hipótesis nula, por tanto, rechazamos esta que es la alterna, esta era justamente esta que está aquí, la rechazamos, y esta es la representación de la hipótesis de investigación. Esto significa entonces que esta hipótesis de investigación ha sido rechazada, ¿vale? Y tenemos entonces ya nuestra conclusión. Conclusión,
Los datos recabados o la evidencia recabada en los datos no es suficiente para afirmar o verificar el método de fisioterapia contribuye a disminuir el número o el porcentaje de intervenciones quirúrgicas. ¿Listo? Aquí me faltó uno, afirmar. Bueno, noten que la dinámica fue la misma. Realmente lo que cambió en los ejercicios ha sido el parámetro que estaba involucrado. Ahora ya no era una media, sino una proporción. Y el tipo de estadístico de prueba. Y al cambiar el tipo de estadístico de prueba, pues aquí en Megastat nos cambia entonces la herramienta por la cual desarrollamos el test de hipótesis. Cuando era una media contra un valor hipotético por aquí, cuando es una proporción contra un valor hipotético por acá. ¿Listo? Pero luego la interpretación, después de que obtenemos el valor P de cualquier prueba de hipótesis se decide de la misma forma. Valor P mayor que alfa, aceptamos la hipótesis nula, menor que alfa, rechazamos la hipótesis nula y nos devolvemos siempre entonces a verificar qué significa una aceptación o un rechazo de la hipótesis nula estadística sobre la hipótesis de investigación que nosotros mismos planteamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, voy a parar la primera parte de la grabación allí. Seguimos con otros ejercicios.